La nueva estudiante Agnes nunca se quitaba sus coloridos gorros en la clase de la señorita Peterson, iniciando una tendencia de moda entre sus compañeros. La maestra flexibilizó la regla de no usar sombreros, encantada por cómo esto ayudaba a la tímida niña a integrarse. Pero cuando aparecieron manchas extrañas y otros niños comenzaron a susurrar, lo que la señorita Peterson descubrió debajo del gorro la dejó buscando el teléfono. El primer día que Agnes entró en la clase de tercer grado de la señora Peterson, mantenía la mirada en el suelo. La estudiante transferida a mitad del semestre parecía decidida a desaparecer en el fondo, su pequeña figura prácticamente desvaneciéndose en su jersey demasiado grande. Pero había algo en Agnes que inmediatamente captó la atención de todos. Sobre su cabeza llevaba un vibrante gorro turquesa que destacaba entre el mar de ropa escolar ordinaria. La señorita Peterson dio la bienvenida a la nueva estudiante con una cálida sonrisa, invitándola a tomar un asiento vacío cerca del frente. Mientras Agnes se arrastraba hacia su escritorio, varios niños susurraban sobre su colorido gorro. En la mayoría de las escuelas, usar sombreros en interiores estaba prohibido, pero algo en el comportamiento nervioso de Agnes hizo que la señorita Peterson decidiera no mencionarlo, al menos no en su primer día. Cada mañana, Agnes llegaba usando un gorro diferente. Los otros estudiantes se dieron cuenta. Emily, una de las niñas más fashionistas de la clase, apareció usando la gorra de béisbol de su hermano. 2 días después, la mitad de la clase llegó con algún tipo de sombrero. Antes de mucho tiempo, los viernes de sombreros se habían convertido en un evento no oficial en el Salón 203. La señorita Peterson no podía evitar sonreír al ver cómo algo tan simple había ayudado a Agnes a integrarse con sus compañeros sin decir mucho. Durante los anuncios matutinos del tercer viernes después de la llegada de Agnes, el director recordó a todos los maestros que hicieran cumplir la política de no sombreros de la escuela, citando preocupaciones de otras aulas. La señorita Peterson se dirigió a regañadientes a sus estudiantes, explicando que necesitarían quitarse los sombreros durante el tiempo de clase. 26 niños gimieron de decepción mientras guardaban sus sombreros, pero Agnes no se movió. La señorita Peterson se acercó a su escritorio en silencio, arrodillándose para encontrarse al nivel de los ojos de la niña. Le recordó suavemente sobre la regla escolar. Los dedos de la niña se aferraron a los bordes de su gorro mientras suplicaba mantenerlo puesto, insistiendo en que se sentía más segura con él. Algo en sus ojos grandes hizo que la señorita Peterson dudara. Después de un momento de consideración, asintió diciéndole a Agnes que podía mantener el gorro por hoy, pero que necesitarían hablar de ello más tarde. Durante la tercera semana, la señorita Peterson comenzó a notar un comportamiento preocupante. Agnes se estremecía cada vez que alguien se acercaba a su cabeza. Durante el tiempo de lectura silenciosa, la maestra vio a Agnes presionando su palma contra su sien, su rostro contorsionado de dolor cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Por ese tiempo, Tyler Martin, el alborotador del aula, comenzó a dirigirse abiertamente contra Agnes, llamándola chica del gorro, durante el recreo, y diciendo que podría estar completamente calva como su abuelo. Mientras varios estudiantes todavía admiraban la colorida colección de gorros de Agnes, otros comenzaron a susurrar que era extraño que nunca se los quitara. Una mañana de martes durante el tiempo de círculo, la señora Peterson notó que varios estudiantes se alejaban sutilmente de donde Agnes estaba sentada. Más tarde en el recreo, escuchó a Emily diciéndole a otra niña que había un olor extraño proveniente de la dirección de Agnes. La maestra hizo una nota mental para hablar con la madre de Agnes durante la próxima semana de conferencias. A medida que pasaban las semanas, la señora Peterson se preocupaba cada vez más. Manchas oscuras habían comenzado a aparecer en los gorros de Agnes.
particularmente alrededor de la parte trasera y los lados. Más preocupante aún, Agnes había comenzado a faltar a la escuela. Cuando asistía, sus ojos normalmente brillantes parecían vidriosos y distantes. Durante las evaluaciones de matemáticas, miraba fijamente su papel en lugar de resolver problemas que anteriormente había resuelto con facilidad. La señorita Peterson llamó a la casa de Agnes varias veces, pero sus mensajes nunca fueron devueltos. La clase estaba a mitad de un proyecto de arte cuando todo llegó a un punto crítico. Los estudiantes estaban sentados en mesas, trabajando con acuarelas para crear paisajes de otoño. Agnes, usando un gorro que alguna vez fue blanco y ahora estaba moteado con manchas oscuras sospechosas, se concentraba en mezclar el tono perfecto de naranja. Tyler, sentado frente a ella, había estado haciéndole muecas durante la mayor parte de la clase. Sin previo aviso, Tyler se abalanzó sobre la mesa, sus dedos buscando el gorro de Agnes. Ella gritó, echándose hacia atrás con tanta violencia que su silla se volcó. En el caos, su gorro se deslizó parcialmente. Aunque Agnes rápidamente lo ajustó, la señorita Peterson alcanzó a ver algo que le hizo caer el estómago. Piel inflamada y enojada asomándose debajo de la tela. Después de despedir a la clase, la señora Peterson le pidió a Agnes que se quedara. La niña permaneció junto a su escritorio con los ojos bajos, los dedos tirando nerviosamente de un hilo suelto en su gorro. La maestra acercó una pequeña silla a su lado, hablando en tonos suaves mientras le preguntaba a Agnes si todo estaba bien en casa. La niña asintió en silencio, pero las lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas de sus ojos. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, la señora Peterson preguntó sobre el gorro. ¿Por qué nunca se lo quitaba, incluso cuando estaba claramente incómoda? El labio de Agnes tembló mientras explicaba que su cabeza le dolía todo el tiempo. Cuando la señorita Peterson preguntó suavemente si podía ver por qué le dolía, Agnes inicialmente se negó, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Pero después de varios minutos de paciente tranquilidad, la resistencia de la joven se derrumbó. Con manos temblorosas, Agnes lentamente alzó la mano y se quitó el gorro. La vista que recibió la señorita Peterson fue mucho peor de lo que había imaginado. El cuero cabelludo de Agnes estaba cubierto de llagas inflamadas e infectadas de varios tamaños. Algunas se habían cubierto con costras amarillentas, mientras que otras estaban supurando activamente. La infección se había extendido por toda su cabeza, con las manchas más grandes mostrando señales alarmantes de infección profunda. La fuente del olor que había provocado los susurros de sus compañeros de clase se hizo inmediatamente evidente. Luchando por mantener su expresión neutral a pesar de su horror, la señorita Peterson preguntó cuánto tiempo habían estado allí las llagas. Entre sollozos entrecortados, Agnes reveló la verdad. Vivía con su madre soltera, que trabajaba turnos nocturnos como conserje en una tienda local. Cuando la infección apareció por primera vez hace meses, su madre la había llevado al hospital, pero los medicamentos recetados costaban más de lo que podían pagar con su alquiler pendiente. Desesperada por ayudar a su hija, la madre de Agnes había recurrido a remedios herbales de un mercado local, cada uno supuestamente garantizado para curar el problema. Se le había indicado a Agnes que ocultara la condición hasta que sanara, usando su colección de gorros mientras probaban un remedio tras otro. Pero nada funcionó, y la infección había empeorado constantemente. La señorita Peterson inmediatamente se dio cuenta de que esto no era solo un problema de código de vestimenta o un caso de negligencia parental, era una emergencia médica. Le dijo con calma a Agnes que necesitaba llamar a alguien que pudiera ayudar, mientras en privado estaba horrorizada por cuánto tiempo había estado sufriendo la niña. En cuestión de minutos, había contactado al 911, explicando la situación al operador mientras consolaba a la niña que ahora lloraba abiertamente. Los paramédicos llegaron rápidamente, tratando a Agnes con suave eficiencia.
confirmaron los temores de la señora Peterson. La niña estaba sufriendo una grave infección del cuero cabelludo que requería tratamiento hospitalario inmediato para prevenir complicaciones. Servicios de Protección Infantil lanzó una investigación ese mismo día, determinando finalmente que el ambiente hogareño de Agnes era inseguro. Su madre había tenido buenas intenciones, pero peligrosamente equivocada, intentando tratar una condición médica seria con remedios no probados mientras su hija sufría. Agnes fue colocada temporalmente con una familia de acogida, mientras su madre recibía apoyo para la crianza y asistencia para asegurar una mejor cobertura de atención médica. 2 semanas después, la señora Peterson visitó a Agnes en el hospital, trayéndole una bufanda suave y colorida para cuando su tratamiento lo permitiera. Los médicos le habían afeitado la cabeza para tratar adecuadamente la infección, pero nuevo cabello ya comenzaba a crecer en parches saludables. Por primera vez desde que se unió a la clase, Agnes sonrió sin reservas. Cuando Agnes finalmente regresó al aula un mes después, no llevaba ningún gorro. Su cuero cabelludo en proceso de curación era visible para todos, pero también lo era su sonrisa. Esto se convirtió en un poderoso recordatorio para la señora Peterson de que se había convertido en maestra en primer lugar, no solo para educar, sino para ver verdaderamente a los niños bajo su cuidado. ¿Qué harías si sospecharas que un niño en tu vida está ocultando algo serio detrás de un hábito aparentemente inocente?